Buenas noches, bienvenidos a Noticias, Cámara de Representantes, el informativo que les trae todos los detalles de la actividad legislativa y las opiniones de los representantes sobre los temas de interés para los colombianos. Carmen, es un gusto saludarla. Edwin, muchas gracias. Un saludo para usted y para todos los televidentes que hasta ahora nos acompañan en nuestra emisión semanal. Los invitamos a ver nuestros titulares. Vicepresidenta rindió informe en la Comisión de Equidad de Género sobre acciones en favor de la mujer. En este sentido, avanza una iniciativa que penaliza la violencia de género digital. Aplazada definición de proyecto que prohíbe las corridas de toros en el país. La Cámara trabaja para facilitar procesos de convalidación de títulos en Latinoamérica y el Caribe. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. Esta semana la vicepresidenta de la República y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, rindió informe en la Comisión de Equidad de Género sobre las acciones que se vienen adelantando en cuanto a la protección y beneficios para la mujer. Siguen en aumento las cifras de violencia hacia la mujer. En lo que va corrido de 2024 se han presentado 204 feminicidios, 17.368 casos de violencia física y 7.690 casos de violencia sexual. Números que preocupan al gobierno nacional. Hemos trazado un plan de acciones desde cada una de estas instituciones para mejorar las rutas que permitan brindar una atención adecuada a esta situación. Sin embargo, también lo hemos manifestado que estas violencias tienen que ver con una conducta patriarcal, machista. Por su parte, las representantes a la Cámara manifestaron que la tarea del Gobierno Nacional es empezar ya a ejecutar el presupuesto y los planes de atención para las mujeres. Ahora sí llegó el momento de la ejecución. Ahí hay unos planes que nos parece que están bien diseñados, pero es importante que lleguen a todas las mujeres de Colombia. Nosotros necesitamos que cada uno de esos programas que están, definidos para la protección de las mujeres se ejecuten de manera eficaz, efectiva y de manera rápida. Conocemos y entendemos que hay unas líneas de prioridad para este gobierno y en eso estamos totalmente de acuerdo, pero esa no puede ser la disculpa y esa no puede ser el límite para que no lleguen esos recursos al resto de la población colombiana de mujeres. Las demás autoridades citadas expresaron que se está trabajando en avances en el establecimiento de mecanismos de acceso más rápidos y efectivos a la justicia y defensa para las mujeres y la población LGBTIQ+. En este mismo sentido, avanzó una iniciativa que penaliza la violencia de género digital. Según un informe de una reconocida herramienta de medición, el 60% de las mujeres en el país entre los 18 y 40 años aseguran haber sido acosadas a través de plataformas digitales. Carolina Arbeláez, representante a la Cámara, y Julia Rodríguez, exalcaldesa de un municipio de Santander. A ambas las han violentado en redes sociales. Donde se enfocaron no solamente en la parte profesional, sino en la parte personal, afectando a mis hijos, a mi familia, donde generó un proceso de incertidumbre, problemas de salud mental. El debate de la reforma a la salud, recordarán ustedes que creamos una subcomisión y hasta nos trataron de marrulleras, nos trataron y nos insultaron, nos trataron de prostitutas para adelante. O sea, esto es de verdad algo que afecta. Al ser generadoras de opinión, estas dos mujeres están más expuestas al, por momentos, cruel mundo digital. Pero en general, las amenazas, la suplantación de identidad y el acoso están acechando a la población femenina. Es por eso que desde el Congreso consideran que es urgente proteger a las mujeres y penalizar a los victimarios. Las leyes pueden ayudar a hacer cambios culturales. Y bueno, este tipo de leyes por lo menos pone en el radar, pone en las pantallas la discusión sobre las violencias basadas en género. El proyecto contra la violencia digital hacia las mujeres avanza en la Comisión Primera de Cámara y pronto tendrá su primer debate. Las cifras de desocupación subieron en el primer trimestre del año. Hoy hay cerca de 150.000 colombianos más sin empleo. Desde la Cámara se buscan estrategias para incentivar la economía y abrir más fuentes de trabajo formal.
Es preocupante el aumento del desempleo formal en el país. A marzo de este año llegó al 10.39% y va en aumento. La caída de la inversión y la producción, así como el decrecimiento de la economía, son los factores para disparar la falta de empleo. Estamos estimando que la economía colombiana crecerá aproximadamente un 1% durante este año, lo cual pues implica un reto en términos de generación de empleo. Nuestras mismas proyecciones asociadas al crecimiento del mercado laboral sugieren que para los próximos meses vamos a ver tasas de desempleo incluso más altas, acercándose hacia niveles del 12% hacia finales del año. Por esto, desde la Cámara se busca que el Gobierno Nacional ponga en marcha planes de recuperación económica. No solamente que el Banco de la República bajara las tasas de interés, que lo citamos y efectivamente hay una baja en la tasa de interés, que eso necesariamente tiene que generar una reactivación de la economía. Segundo, que nos puedan mostrar cuál es la estrategia para la ejecución presupuestal, porque es que si no hay ejecución, si no hay gasto público, tampoco hay dinamismo de la economía del país. Y un tercer elemento, empleos formales, dignos, bien remunerados, es lo que necesitamos, no informalidad, porque la informalidad tiene atrapada la generación de ingresos y no aportan a la seguridad social y no crecemos de manera real. Lo que deberíamos hacer desde este Congreso es darle certeza a la inversión, impedir que avancen proyectos que destruyan la inversión, corregir si se quiere la reforma laboral, corregir los problemas de la reforma tributaria que están golpeando la generación de inversión y en consecuencia el empleo. La plenaria de la Cámara aplazó la decisión de prohibir las corridas de toros en todo el territorio nacional. La próxima semana se retomará la discusión. Con plaza llena en los tendidos del ruedo, en lo que se transformó el salón elíptico, empezaron las discusiones en la faena, donde las posiciones a favor y en contra, así como otras que reclamaron una mediación, solicitaron reglamentar las corridas de toros. La primera suerte de capa se dio entre quienes defienden la reglamentación de la fiesta brava y otros espectáculos que involucran animales, mientras otros se mantienen en la prohibición. Las prácticas laborales taurinas están reguladas mediante un convenio entre el Ministerio de Trabajo y el Convenio Colectivo Nacional Taurino. Quiere decir que sí es un oficio y sí es una profesión. Dicen que no hay garantías. Les votamos y discutimos archivo. Les votamos y discutimos aplazamiento. Recusan todas las artimañas y cuando pierden en democracia se levantan y huyen. En el segundo tercio, con el calor del debate, se expresaron con otros pases y también banderillas para defender sus posiciones. Las corridas de toros se están convirtiendo en una violación de los derechos de los animales y creemos que hay que conciliar. Luego de varias manoletillas se pasó al final de la corrida la suerte de varas, que ante el fragor del ambiente entre pasodobles y claveles quedó a la espera del estoque para la prohibición o para el indulto que será el próximo martes. Esperábamos darle un mensaje al país, a ese 85% de las personas que están en contra de las corridas de toros. Sin embargo, aún no hemos podido sacar humo blanco y decirle por fin a los colombianos que esto queda prohibido. La trascendencia de este tema encendió las redes sociales. Los representantes a la Cámara fijaron su posición. Esto fue lo más trinado en Cámara Digital. Bienvenidos a Cámara Digital. La plenaria de la Cámara de Representantes avanzó en la discusión del cuarto y último debate del proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros en el país. Que este proyecto haya llegado tan lejos en el Congreso marca desde ya un hito legislativo tras más de 12 intentos. Como siempre, en las redes sociales también se registraron opiniones a favor y en contra. Juan Carlos Lozada, representante del Partido Liberal y líder de este proceso legislativo, aseguró, abro comillas, vamos a transformar las pocas plazas de toro que aún funcionan en Colombia como escenario de tortura, barbarie y muerte para diversión de unos pocos, en centros culturales, lúdicos y deportivos que operarán todo el año. Un gana-gana para proteger la vida y la economía. No más olé. Cierro comillas. Mientras tanto, la representante conservadora Juana Carolina Londoño manifestó su oposición a la iniciativa con fotografías. Abro comillas.
unidos en la defensa de una tradición, los derechos de aquellas minorías que dependen su subsistencia y su identidad cultural de expresiones como la tauromaquia deben ser respetados. Cierro comillas. De ser aprobado este proyecto de ley, Colombia saldría por fin del listado de los pocos países que aún permiten las corridas de toros en el mundo. Buenas noches. Hace más de 40 años un virus pandémico apareció en el mundo. Se trata del virus de inmunodeficiencia humana VIH. ¿Qué hace la Cámara para hacerle frente a esta situación de salud pública? Aquí les contamos. Los tabús existentes y el miedo a realizarse la prueba del VIH han impedido contener las cifras de contagio. En Colombia se estima que más de 190.000 personas han sido detectadas, pero la cifra puede ser mucho mayor. Hacerse la prueba es fundamental y debería ser algo normal. Acompáñenme a ver y a entender lo fácil que es. El proceso es muy sencillo. Se da una información básica, se reciben indicaciones del procedimiento, un pinchazo y 15 minutos después ya se tiene el resultado. Puedes acceder de forma gratuita, confidencial, rápidamente, no importa tu orientación, identidad, raza. Se estima que solo una de cada 50 personas se ha realizado una prueba diagnóstica. Por esto, desde la Cámara se busca impulsar la prevención, pero además crear el Consejo Nacional del SIDA. Lo que buscamos es que haya una detección temprana, que haya un tratamiento y que haya la contención de la propagación de los virus. Mediante este proyecto de ley, varias instancias del gobierno puedan asumir el compromiso de empezar a trabajar en procura de evitar más contagios. Los representantes también recalcaron la importancia de garantizar los tratamientos. Un medicamento que controla el virus, que lo reduce, llevando al paciente hasta la indeterminabilidad. Es indeterminable, la persona, a pesar de que tiene el virus, no lo transmite, pero es el medicamento que no está al alcance de toda la población. El VIH ya es una enfermedad que se puede controlar y tener una calidad de vida, así que la invitación es a acudir sin temor a practicarse la prueba. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Actos religiosos, música y danza convergen en las fiestas patronales de Quasimodo del Santo Exeomo, realizadas en Plan de Raspadura, corregimiento del Chocó. Para rescatar su riqueza cultural, desde la Cámara de Representantes se busca sea declarado Patrimonio Religioso, Cultural, Ecológico y Turístico de la Nación. También resaltar pues que este es un corregimiento donde todos los primeros domingos de cada mes llegan más de 4.000, 5.000 personas y que de aquí creo que la Nación puede generar un proceso de visibilización más para que podamos decir de que allí se pueda invertir y que pueda esta población salir adelante. Representantes de la Comisión Afro se reunieron para analizar los diferentes problemas que se han presentado en sus regiones y resolver dificultades en materia de salud, educación, seguridad, entre otros. Venimos haciendo unas audiencias públicas en los municipios apartados, los municipios donde no ha llegado ningún congresista o no ha llegado el gobierno nacional. En esas audiencias públicas venimos identificando las problemáticas que hay en esos municipios. Hicimos algunas constancias frente al municipio del Alto Baudó, sobre todo la cabecera municipal Piedepató, donde la población indígena y los afros están viviendo una situación caótica. En una audiencia pública hecha en Sogamoso, habitantes de 8 municipios de Boyacá, entre ellos Socha, Busbanzá y Paz del Río, expusieron su preocupación por el aumento en el valor del impuesto predial debido a la implementación del catastro multipropósito. Hoy lo que nosotros queremos hacer es sacar adelante esta iniciativa que quedó contemplada, por supuesto, en ese artículo 49, que hacía que el Gobierno Nacional presentara un proyecto de ley a través de la Comisión Tercera para establecer límites a los cobros del impuesto predial en todo el país. En un debate de control político, autoridades de gobierno respondieron a los representantes a la Cámara, autoridades y habitantes de San Andrés y Providencia las acciones que se van a adelantar para atender la problemática del sector pesquero que enfrenta la isla. A partir del litigio con Nicaragua en La Haya, todo cambió, todo hay que actualizarse. Jundepesca, que es parte del desarrollo pesquero del departamento de la organización, está desactualizada. Las políticas están desactualizadas, los límites están desactualizados.
Una nueva estrategia para resolver la problemática de energía eléctrica en el Caribe se abre paso aquí en la Cámara. La propuesta consiste en reorientar los recursos del cargo por confiabilidad que pagamos todos los usuarios para ampliar la capacidad eléctrica del país. Veamos de qué se trata. El cargo por confiabilidad es un recurso que los colombianos han venido pagando hace más de 20 años en el recibo de la luz. Tiene como propósito garantizar el suministro de energía cuando hay situaciones de crisis sin que se dispare el valor del servicio. Ya se han recaudado desde estos 20 años más de 60 billones de pesos y paradójicamente hoy que estamos en crisis, estamos a portas de un riesgo de que haya un apagón en Colombia y también pues el kilovatio de energía está por las nubes. Hoy tenemos pérdidas cargadas al recibo que le llega al usuario final en la costa Caribe, hasta en un 27%, donde en el resto del país están permitidos o el promedio del resto del país está hasta el 7%. La propuesta es tomar el 50% de este cargo para la financiación del mantenimiento, ampliación y repotenciación de las plantas generadoras de energía y el otro 50% se invertirá en energías no convencionales como paneles solares. No se lo vamos a quitar completamente, solo un 50% va a ser utilizado para mejorar la calidad de vida de los colombianos, para cubrir y mitigar un poco esta crisis energética que hoy está viviendo todo el país. Es que alivie el bolsillo de los usuarios en todo el país, porque departamentos como Arauca pagan las tarifas más costosas, más altas, y hoy eso tiene en grande preocupación no solo a los usuarios en sus casas, sino por supuesto a todos los empresarios y comerciantes. Durante los primeros 8 años, la inversión se focalizaría en la costa atlántica con el objetivo de actualizar el sistema y reducir los altos costos de servicio en esta región del país. Buenas noticias para los jóvenes profesionales que hayan realizado sus estudios en el exterior o para quienes estudiando en Colombia quieran ejercer en otro país. Ahora será más sencilla la convalidación y homologación de títulos en América Latina y el Caribe. Miles de profesionales que emigran por el mundo encuentran inconvenientes para ejercer su profesión fuera de su país, viéndose obligados a desempeñar otras labores. Por eso, desde la Cámara de Representantes se ratificó el Convenio Regional de Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomados de Educación Superior en América Latina y el Caribe. En materia latinoamericana, Colombia tenía esa deuda con los profesionales que hoy están representando al país en todos los rincones del mundo. Cubre todos los títulos, ya sean de universidades públicas o de universidades privadas. No solamente aquellos títulos que se hagan en territorio colombiano, sino también cubre a esos títulos que, por ejemplo, nuestros nacionales realicen por fuera del país. El procedimiento de convalidación de títulos en Colombia inicia con la revisión de la legalidad, la autorización dada por la autoridad competente en el país de origen para el funcionamiento y la expedición de títulos de educación, la exigencia de un sistema de aseguramiento de la calidad o de las condiciones de calidad de la educación superior en el país de origen. Yo creo que en otro sitio uno puede conseguir tal vez una buena oportunidad, no sé si mejor que acá, pero pues explorar otras fronteras y adaptarse a la situación de otro país me parece algo interesante. Que todas las carreras creo que a la larga deben estar dirigidas a una posible internalización que puedan llegar a ejercer los estudiantes y más dentro del contexto latinoamericano. Nosotros los colombianos y en general la gente se ha visto obligada a migrar y todos sus títulos se han perdido, ¿no? Digamos los odontólogos, los abogados y muchas otras carreras que no convalidan en ningún lado, sino que solo funcionan acá a nivel de Colombia. Con respecto a las profesiones reguladas, área de la salud, derecho, contaduría y pedagogía, esas tienen requisitos adicionales que conllevan a trámites que se realicen por el criterio de evaluación académica. Buscando mayores alternativas laborales en los territorios, se estudia una propuesta para favorecer con los mismos beneficios de los campesinos a quienes se dediquen a otras actividades como el turismo y la gastronomía en las regiones del país. Cuando se habla de economía popular y campesina, la visión debe ser más amplia, pues el trabajo rural no solo hace referencia a la agricultura. Los campesinos de manera individual o colectiva logran hacer procesos de mejoramiento de vidas o a través de procesos de autoconstrucción, hacer ese ejercicio precisamente, darse dignidad en materia de los espacios de sus hábitats cotidianos. También han hecho parte y hacen parte de los procesos de turismo, de ecoturismo. Precisamente para fomentar el desarrollo
desarrollo y mejorar las condiciones económicas en los territorios, se busca establecer un marco normativo que reconozca, proteja y promueva las iniciativas solidarias de la ruralidad. Plantea disposiciones para fortalecer el registro de la población campesina, porque no hay un adecuado registro, el fortalecimiento de la producción en la economía campesina, el fortalecimiento de la transformación o de la agroindustrialización del campo, la posibilidad de fortalecer la comercialización de los productos y de los servicios de la economía campesina, la posibilidad de fortalecer los esquemas de financiamiento para la economía campesina y popular en el sector rural, así como la asociatividad. Identificar cómo está caracterizada nuestra población campesina, cuál es su capacidad productiva y de acuerdo a eso pues garantizar unas políticas que convocan al gobierno nacional, a las gobernaciones, a las alcaldías, al SENA y a otras entidades a trazar los esfuerzos. La iniciativa continuará su debate en plenaria de la Cámara y cuenta con favorabilidad por la proyección que tiene en infraestructura, salud, educación, entre otros. En la oposición en Cámara, el segundo vicepresidente de la corporación, Juan Fernando Espinal, se pronuncia acerca de la decisión del Consejo Nacional Electoral de formular cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro. Los colombianos hemos conocido que el Consejo Nacional Electoral posiblemente va a formular cargos contra la campaña del presidente Gustavo Petro y el señor Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Todos los funcionarios públicos debemos cumplir a cabalidad con la Constitución y la ley, pero el presidente de la República es el llamado a dar ejemplo para todos los colombianos. Presidente Gustavo Petro, en Colombia no existe un intento de golpe de Estado o golpe blando en su contra. Desde nuestro Partido Centro Democrático insistimos y le enviamos un mensaje a todos los colombianos. Más que nunca debemos respetar, pero también proteger la democracia, las instituciones y a nuestra justicia. Presidente Gustavo Petro, respete las decisiones del Consejo Nacional Electoral, respete la institucionalidad y respete a todos los colombianos. Las Salinas de Manaure en La Guajira pasa por una situación crítica y está al borde de la quiebra. El Congreso y el Gobierno Nacional trabajan en un plan de salvamento a través de un proyecto que busca además reactivar la economía de la región. Apoyar este proyecto de ley que sea viable económicamente y que genere una economía circular y vuelva a recuperar su producción en donde cubría el 70% del consumo de sal del país y que en los últimos años no llega sino al 10% de la producción. Más de 150 empleos directos y más de 800 indirectos. Así que esto dispara la economía no solo de Manaure, sino del norte de La Guajira, cosa que nos complace, que podamos reactivar y rescatar esta empresa de mucho futuro y progreso para el norte de La Guajira y de la costa atlántica. Alrededor de la reactivación de la explotación de sal de Manaure, se brinda una oportunidad para el pueblo guajiro, para las comunidades indígenas, por el paisaje que representa los vestigios de la explotación milenaria de sal en el territorio. Es importante y necesario hacer una sesión descentralizada para escuchar a los que son hoy parte de la estructura societaria, aquellas comunidades indígenas que hacen parte de la explotación y todos los actores en la cadena de valor en la explotación de sal en el municipio de Manaure. Continuará el trámite en las plenarias para que se garanticen los recursos para la mina de sal de Manaure en La Guajira. Vendedores, cajeros o personas de vigilancia, entre otros empleados, deben permanecer de pie durante varias horas al día. Para mejorar sus condiciones laborales, se discute una iniciativa que establece periodos de descanso en sillas adecuadas. Pues sí, yo he estado más de 8 horas de pie, obviamente, sí, pero todo depende de la circunstancia, obviamente, pero pues sí, a veces es cansado, a veces es agotador. Básicamente, si queremos tener un buen desempeño en nuestro trabajo, pues el descanso es primordial, entonces si digamos no se tiene un buen descanso o no hay la manera en que se pueda pues ser mucho más productivo en lo que tenemos que hacer por temas de cansancio, por ejemplo, pues básicamente no se va a poder desarrollar de buena manera. Ante este panorama, la Cámara de Representantes adelanta una iniciativa conocida como la Ley de la Silla, para que las personas que trabajan mucho tiempo de pie tengan derecho a sentarse. Intenta mejorar las condiciones de trabajo que desempeñan una gran cantidad de personas en el país, fundamentalmente mujeres, que tienen que desarrollar su labor de pie durante largas jornadas de 4, 6, 8 horas, y son jornadas que no se hacen a lo largo de 3 o 4 meses, sino que hay personas
que cumplen toda su vida laboral desempeñando ese mismo rol. Se espera que esta iniciativa avance en sus respectivos debates para aquellas personas que trabajan más de 8 horas de pie tengan derecho a descansar. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. El 17 de diciembre de 1830, en la Quinta de San Pedro Alejandrino, ubicada en la ciudad de Santa Marta, murió el libertador Simón Bolívar. Hoy, pronto a cumplirse 200 años de su muerte, se prepara lo que será la conmemoración de este importante hecho histórico. Se está preparando el departamento de Magdalena para hacer los 200 años, para conmemorar los 200 años de la muerte de Bolívar. Para esto se crea una comisión preparatoria y el proyecto de ley contempla también algunas instancias para hacer declaratorias de interés cultural, para que finalmente se haga divulgación de lo que fue la vida y la obra de Simón Bolívar. En primer debate fue aprobado un proyecto que otorgará subsidios para la instalación de redes domiciliarias para viviendas nuevas de la población vulnerable. Llevar gas a las regiones más apartadas del país, porque casi el 50% de los colombianos de las regiones más apartadas de esa Colombia profunda aún cocina con leña. El beneficio que entregaría el gobierno cubriría todos los costos de instalación hasta el 70% y el 30% restante estaría a cargo del propietario del inmueble. Con los fondos que hay para ello, subsidie todo tipo de vivienda bis y vit, para que los más pobres, en esas regiones más apartadas donde no llega la energía, puedan consumir el gas natural. Rendir cuentas a su electorado es un deber de los congresistas. Por eso, en la Cámara avanza una iniciativa para que los legisladores informen, expliquen y den a conocer su gestión a la comunidad. En este momento, el Congreso de Colombia no tiene una reglamentación o una ley vigente sobre rendición de cuentas, porque si bien el Congreso pasado había aprobado un proyecto, por vicios de trámite se cayó en la Corte Constitucional. De manera que una de nuestras promesas de campaña era que de llegar al Congreso íbamos a volver a radicar este proyecto y a sacarlo adelante, algo que felizmente logramos hoy con el concurso de todos los partidos que nos apoyaron. Regular la vivienda turística en la propiedad horizontal. Ese fue el tema protagonista en un foro liderado por la congresista Olga Lucía Velázquez. Todo en el marco de un proyecto de ley que avanza en la Cámara. Que nadie está en contra de generar nuevos ingresos utilizando las plataformas, pero aquí tenemos que empezar a hablar frente al pago de impuestos, el uso del suelo, es decir, vamos a seguir generando vivienda turística, rentas de corta estancia en cualquier lugar de la ciudad, en cualquier lugar del país, sin mirar cuáles son zonas netamente residenciales. El invitado de Colombianita y Pacífico Cabrera es el representante liberal por el departamento de Santander, Álvaro Rueda. El diagnóstico de la salud en su departamento y el lenguaje de señas como elemento de inclusión fueron los temas de esta semana. Cómo desde Sucurul se puede hacer gestión para que la inversión en salud en nuestro departamento sea muy importante. Nosotros somos partidarios de que hay que construir sobre lo construido y que hay que mejorar todo lo relacionado con la infraestructura de salud, pero también llegar con la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad a esas zonas olvidadas para que evitemos, pues, efectivamente que se aumente el grado de complejidad en materia de enfermedades y demás. ¿En qué va el proyecto de lenguaje de señas? Un proyecto muy bonito, es un proyecto que estructuramos con todo mi equipo de trabajo pensando en las más de 500.000 personas que hoy se encuentran con discapacidad auditiva en el país y por supuesto que lo que queremos es que hablemos de una verdadera inclusión. ¿Será que me le puede dar de comer a Colombianita? Pacífico, muchas gracias a usted por la invitación y por supuesto. Por aquí tengo la dosis personal. No nos vaya a dejar como tiene ahorita Colombianita, doctor. Por supuesto que nosotros lo que vamos a hacer es trabajar para que esas iniciativas sean en beneficio de todo el pueblo colombiano. Porque todo el mundo habla de paz, pero nadie se compromete. La paz sea como usted, Colombia. Y si quieren ver la entrevista completa, los invitamos a seguir el canal Congreso. De esta manera llegamos al final de Noticias Cámara de Representantes. Agradecemos su sintonía y les recordamos la invitación para seguir nuestros canales digitales. Los esperamos la próxima semana con mucha más información para que estén al tanto de toda la actividad legislativa. Hasta entonces.